Seguimos en nuestro espacio de entrevistas y tenemos el gusto de contar vía Zoom con María Sol Borja. Ella tiene 13 años de experiencia cubriendo temas políticos y judiciales. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gado 2019 por Frontera Cautiva. Tiene amplia experiencia en televisión y prensa. Máster en comunicación política e imagen y en periodismo. Es editora asociada y política en GK. María Sol, bienvenida, qué gusto y gracias por acompañarnos a esta hora aquí en el programa Suceso. Muchas gracias por la invitación, Yolanda. No, es un gusto. María Sol, evidentemente Guillermo Lasso remontó la votación a su favor de forma exponencial, ¿no? De la primera a la segunda vuelta. Y aunque Andrés Arauz subió también en votación, fue derrotado finalmente en las urnas. Hubo algunos reveses muy evidentes hacia el final de la segunda vuelta. Algunos dirán que fue el apoyo de Jaime Vargas, otros dirán su situación con el Banco Central, otros hablan de su proximidad con Rafael Correa, y yo añadiría tu entrevista con él. Creo que tuvo mucho impacto, tuvo muchísimo impacto, y te quería preguntar, si bien que preferiría ir hacia adelante, pero sí me quedó a mí esa entrevista y creo que dijo mucho. ¿Cómo transcurrió? ¿Cómo fueron esos momentos que parecían de altísima tensión ahí? Sí, bueno, yo no me atribuyo tanto poder de cambiar. Creo que es un tema que suma a varios otros, como usted bien menciona, Yolanda. Me parece también que puede haber servido para tomar decisiones, y de hecho ese es el intento con la labor periodística, ¿no? Que los ciudadanos puedan estar mejor informados y puedan tomar mejores decisiones. La entrevista con el candidato Arauz fue similar a la que hice con otros candidatos. Esas entrevistas políticas, usted bien sabe que suelen tender a ser muy tensas. El propósito siempre es contrastar, señalar las incoherencias, los vacíos, las opacidades en las propuestas de gobierno. Creo que el candidato pues mostró la dificultad de transmitir las propuestas con la claridad que se requería. En algunos puntos había muchas incoherencias con el gobierno o con el líder político que ya gobernó 10 años del país, y era difícil también poder obtener respuestas claras. Creo yo que había incluso una discrepancia personal, interna del candidato con ciertas posturas que él hubiera querido decir, esto es así, pero no podía porque estaba atado a un liderazgo político desde mi punto de vista personal. Y claro, la tensión pues se vio reflejada también en ese tipo de respuestas, y los silencios, sobre todo, la gestualidad, la comunicación no verbal, más bien corporal, y bueno, pues creo que eso también puede haber ayudado a algunas personas a decidir finalmente su voto, sumado a muchísimos otros factores del final de la campaña, sobre todo. Yo pienso que lo que se evidenció, además de que tienes una gran tenacidad como periodista, se evidenció lo que también se vio en el debate con Guillermo Lasso, y es que una vez que sale del discurso ya estructurado previamente, realmente se pierden, por los motivos que sean, ya sea porque hay cosas que no puede decir, etcétera, ¿no? Pero creo que eso fue, digamos, lo más importante de lo que se evidenció en ese momento. Pero vamos para adelante. Sobre todo, perdón, Yolanda, y solo una observación, creo que sobre todo, y esto es más bien generalizado, hay una debilidad también profunda en el conocimiento de temas relacionados a derechos humanos, porque hay ciertas canchas que cada candidato tiene como fortalezas. El candidato Andrés Arauz es un economista, por lo tanto, probablemente en temas económicos sea heterodoxo, de la economía heterodoxa, que es la línea de la que él viene, tenga mucha claridad, pero nosotros tratamos siempre de enfocar en derechos humanos, y creo que allí la debilidad era muy grande, sobre todo en las contradicciones que había con la visión política del líder de la organización a la que él representaba. Gracias, y como te decía, vamos ahora sí, veamos para adelante. ¿Tú sientes, como dicen tantas personas, que se respiran otros aires en el país en estos 3 días?
Yo no soy tan optimista como para ver cambios con esa brevedad. Sí creo que el cierre o más bien el discurso de ambos candidatos, tanto del presidente electo Guillermo Lasso como el de Andrés Arauz, el candidato que no ganó, fueron conciliadores. Me gustó que Andrés Arauz llamara al fin dijo, ahora es momento de unidad o alguna cosa así. Me parece que eso fue un gesto importante que no hemos visto en décadas. Me pareció muy importante también que él estuviera dispuesto a aceptar que pues había sido derrotado, incluso si la diferencia era irreversible y era evidente. Pudo haber tenido un discurso muchísimo más incendiario o de ataque, de acusación al candidato que ganó, y eso habría sido, me parece, continuar con un discurso de separación que creo que ya no tiene cabida. Me parece que sí es positivo que él haya hablado por teléfono con Guillermo Lasso. Son actos que probablemente no nos hubiéramos imaginado apenas unas horas antes por la virulencia de la campaña. Entonces sí me parece que el hecho de que dos líderes, uno derrotado, pero con la primera minoría en la asamblea, y el otro, pues, que va a gobernar, puedan tener este tipo de gestos. Ayer conversé yo con Juan Carlos Holguín, y él, como es parte de la transición hacia el nuevo gobierno, decía además que en los próximos días, desde la organización del nuevo gobierno, tienen planificado reunirse con algunos candidatos presidenciales para poder ver si es que los planteamientos de sus planes de gobierno pueden ser incorporados, las cosas que sirvan pues al nuevo gobierno, incluido el candidato Arauz. Esto no nos habríamos imaginado que pudiera pasar ni siquiera hace días, peor en las últimas elecciones en 2017. Entonces sí me parece que ese camino hacia la reconciliación es absolutamente necesario, y también comprender que en este país conviven visiones políticas diversas. Es decir, ni todo el mundo está en favor de Guillermo Lasso, ni todo el mundo está en favor de Guillermo Arauz, ni todo el mundo está en favor de la izquierda democrática. Hay una pluralidad gigantesca, y en medio de eso los políticos tienen que aprender a navegar y entender las razones de las personas para elegir un candidato, otro candidato, o el voto nulo, que también fue altísimo en estas elecciones y que significa un voto de rechazo. Efectivamente, coincido contigo que el voto nulo tiene su validez y es una posición política también. Y quisiera agregar otra cosa novedosa de esta forma, como van a llevar adelante la transición, como tú dices que conversaste ayer con Juan Carlos Domínguez, es nuevo, o sea, que inmediatamente se pongan a trabajar y no esperar al 24 de mayo, que sé yo, para ingresar a un espacio vacío prácticamente. Eso se ha vivido muchas veces y el gobierno tiene que empezar a tantear porque no sabe qué es lo que hubo anteriormente. Esto me parece que es nuevo y que también es muy importante. Y por otro lado, que de alguna manera Guillermo Lasso desde ahorita está dando ya las señales de hacia dónde quiere llevar el país. Me parece también novedoso. Ahora, coincido contigo, no todo va a ser soplar y hacer botellas. No estamos ahorita en la luna de miel, pero este es probablemente uno de los peores momentos de la historia de Ecuador, ¿no? Los problemas no se van a resolver de forma rápida y sin dolor, eso estamos seguros. El bloque correísta, por ejemplo, es el más fuerte de la Asamblea, y la votación de Arauz no es nada despreciable. Ese apoyo a Correa puede representar un boicot social y legislativo que no permita la gobernabilidad de la gestión de Guillermo Lasso fluidamente. Yo espero que la postura de Andrés Arauz al aceptar que había sido derrotado se reparta, digamos, hacia su liderazgo político, de él hacia todo el resto de la organización, en el sentido de que me parece importante que haya este diálogo conciliador y esta llamada a la cercanía, a la conciliación, y esta búsqueda también de un país mejor, en una condición de pandemia, de crisis económica. Creo que todos buscamos eso, puede ser con una ideología, con otra, con un camino u otro, puede que los caminos sean distintos. En ese sentido, creo que la visión política de los unos y los otros puede chocar, y creo que es sano en democracia que las visiones políticas choquen. Esos son los contrapesos necesarios. Eso es una cosa, y poder debatir y tener posturas
políticas distintas, claras, opuestas incluso, pero que se pueda llegar a consensos. Y es que estamos en los extremos y nadie quiere ceder, entonces nunca va a haber un punto medio. Hay que buscar también esos caminos en los que haya acuerdos mínimos que puedan llegar a convertirse en proyectos de ley, si es que estamos pensando desde la Asamblea Nacional. Y creo también que va a ser evidente que probablemente en ciertas medidas económicas, por la visión económica que tienen el candidato, o que tenía el candidato Arauz y ahora el presidente electo Lasso, son opuestas. Entonces, difícilmente ahí puede haber consensos absolutos. Lo ideal sería pues que haya consensos mínimos, que puedan dar cierta gobernabilidad al país y se pueda avanzar hacia adelante. Además, hay que considerar también que hay otros bloques considerables que van a sumar, ninguno hasta ahora mayoría, pero sí visiones, digamos, si es que queremos enmarcarlas en el progresismo, ¿no? Con todos los cuestionamientos que puede haber al progresismo desde el punto de vista del correísmo, ¿no? Pero digamos que tenemos Pachacutic, Izquierda Democrática, UNES que podrían representar de alguna manera esa visión, y por otro lado socialcristianismo, y creo que podrían ser como una versión antagónica, pero me parece que eso obliga a que haya acuerdos, y eso me parece sano, porque lo otro es también tener una planadora que viene, toma las decisiones sin consultar a nadie, y como pues son mayoría, aquí nadie dice nada, y si alguien dice, pues no importa, porque igual son mayoría. Exactamente. ¿Cuán importante es, Marisol, el tema de la comunicación y socialización desde el gobierno para convocar a la ciudadanía a sumarse a las propuestas, ¿no? Se vislumbra futuro medidas muy fuertes para reflotar económicamente al Ecuador. Esto no se habló en la campaña, solo hubo ofertas y promesas. ¿Cómo acortar esa brecha? Yo creo que es fundamental el manejo que se haga con las organizaciones de distinta índole, organizaciones sociales, organizaciones de distinto tipo, porque si no va a pasar lo que pasó en octubre. En octubre en octubre de 2019 no hubo una conversación previa con los sectores que iban a ser más afectados por las medidas y por lo tanto pues responden como respondieron. Creo que es fundamental que se tomen lecciones y se tomen notas, sobre todo de los errores que han cometido los gobiernos pasados, porque esas pueden ser lecciones pues para evitar que ocurran situaciones similares. Me parece que este llamado al diálogo, al encuentro, es fundamental siempre y cuando sea así, siempre y cuando no solamente sea un discurso de campaña, porque el riesgo en los gobiernos y en la política es que durante la campaña nos decimos cosas muy bonitas y hacemos ofertas muy bonitas, y a la hora de gobernar esas ofertas ya no parecen tan viables, porque pues se dan cuenta la realidad a la que están enfrentando y que tienen que tomar decisiones que ya no le van a parecer tan simpáticas ni a su militancia y mucho peor a sus oponentes o a sus detractores. En ese sentido, me parece que si es que no hay una estructura adecuada de comunicación de doble vía, porque aquí no se trata de armar un aparataje o ir a espacios donde solamente nos van a aplaudir, porque corremos el riesgo como gobernantes de que si solo vamos donde nos aplauden, pues creamos que vivimos en una burbuja donde todo el mundo está contento con lo que hacemos, sino más bien justamente poder encontrarse, sobre todo con quienes no están de acuerdo o tienen críticas y propuestas distintas a las que como gobernante quieren ejecutar, justo para evitar que cuando tomes las medidas pues estalle una crisis social, que además de las condiciones en las que estamos, tampoco estamos muy lejos de que cualquier cosa, está todo tan débil, tan debilitado, tan frágil, que cualquier movimiento en falso puede terminar pues en una protesta social o en reivindicaciones serias que pueden afectar la gobernabilidad. Esto me trae a la memoria, Marisol, al inicio del ejercicio de funciones de Álvaro Uribe en Colombia, más allá de lo que opine alguien sobre él. Él hizo un ejercicio muy interesante con la ciudadanía. Él se reunía con los diferentes sectores para tratar algún tema y hasta no resolverlo, seguían ahí horas dialogando y debatiendo. Esto además se transmitía a todo el país. Y entonces yo llegué a ver hasta 12 horas del señor, por ejemplo, con los maestros y con diferentes sectores de ahí, dale y dale y dale. Generalmente él llegaba hasta cuando él salía con la razón, ¿verdad? Hasta que él conseguía su propuesta. Pero bueno, la dialogada y habían acuerdos públicos sobre este tema, lo cual me parecía muy sano. Y como tú dices, no es simplemente ir y decir voy a hacer, sino
que la gente se sienta en este sentido incorporada. Finalmente, el Ecuador tuvo un atisbo de dos propuestas diferentes y frescas, como las de Yacu Pérez y Javier Herbas. ¿Cómo evalúas las dos campañas, no? Y por supuesto sus planes. Se cortó un poquito el audio en ese momento. La pregunta, llegué hasta Yacu Pérez y Javier Herbas. La pregunta era... ¿Cómo evalúas esas dos propuestas y estos planes y las campañas que hubo desde este sector? Yo creo que esa es una de las lecciones más grandes que los dos candidatos finalistas, y bueno, ahora el presidente electo, tienen que asumirla, no solamente el uno para gobernar, sino el otro para poder construir políticas desde la asamblea, o incluso los políticos que quieran continuar en un camino de la política, es justamente que las demandas de los ciudadanos ya no van a estar silenciadas como en otros momentos que estuvieron quizá aplastadas por prioridades que sí, por supuesto, son prioridades. La economía es una prioridad siempre. Sin una economía resuelta, nadie come y por lo tanto no se puede pensar en absolutamente nada más. Pero sí me parece que las lecciones que han dejado es que hay otros temas que quizá estaban bajo la mesa y que ahora toman muchísima más fuerza. Estoy pensando en derechos reproductivos, todo lo que tiene que ver con violencia de género, brecha salarial, todos estos temas que estaban por debajo, incluso naturaleza, derechos de la naturaleza, el agua, la protección de las fuentes de agua, la minería, todos estos temas me parece que son fundamentales de ser considerados como preocupaciones serias de los ciudadanos en los próximos, para los próximos meses, como medidas inmediatas, porque no es algo que solo apareció durante la campaña, es algo que está ahí, es algo que están demandando, es algo por lo que están preocupados, y me parece que si es que no se considera eso y que si es que se olvida rápidamente que Yacu Pérez y Javier Herbas tuvieron una votación importante, muy importante, podemos tender a perder esa otra cara del país, esa otra cara que por supuesto quiere que se resuelva la economía, que por supuesto está preocupada por la vacunación, pero que también está diciendo, oigan, las roturas de los oleoductos o las roturas de minería, petróleo, etcétera, están afectando nuestros ríos, hagan algo, únanse a lo que estamos proponiendo. El riesgo nuevamente es invisibilizar toda esta parte de la sociedad y que en algún momento eso estalle y eso se puede convertir en un peligro para el propio gobernante. Muy bien, muchísimas gracias, María Sol, y felicitaciones por tu trabajo. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Yolanda. Encantadas.